El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, cuarto domingo de Pascua. Este es el domingo del buen pastor. Y este ejemplo precioso que Jesús elige, esta figura, para explicarnos cómo cuida de nosotros, cómo nos protege, cómo nos guía y cómo nos alimenta. Nosotros somos sus ovejas y Él es nuestro pastor. El ejemplo de la oveja también nos cuadra muy bien, porque la oveja, si no lo sabías, es el animal de toda la naturaleza, el animal más indefenso, el animal más incapaz, el animal más desorientado y el animal más frágil. Una oveja tiene instinto de supervivencia cero. Por eso necesita absolutamente, depende totalmente del pastor. Si no hay un pastor, la oveja se muere, la oveja se pierde, la oveja se desorienta. Te digo, si no sigues a Cristo, tú como oveja vas a seguir a otro. Si no escuchas a Jesús, vas a escuchar a otro. Si no te guía el Señor, otros te van a guiar. Jesús alude aquí a unos que son ladrones, bandidos, que vienen a aprovecharse de las ovejas y que no quieren su bien. Atentos entonces para que escuchemos solamente y sigamos solamente la voz de Cristo y los pasos de Cristo. El Salmo 22 que hemos rezado juntos, que es una preciosidad, pero no te lo crees. Porque el Salmo 22 lo has rezado 1000 veces, pero no te lo crees. El Señor es mi pastor, ¿cómo sigue? Nada me falta. Nada me falta. Estamos hartos de escuchar a gente que dice: me falta dinero, me falta salud, me falta paz, me falta tiempo, me falta alegría. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso? Porque no te has encontrado con Cristo. Porque no sigues a Cristo. Porque si la palabra de Dios no falla, y no falla, el que se encuentra con Jesús y sigue a Jesús, grita con su alma: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y nada es nada. Nada te va a faltar. Todo lo vas a tener. Claro, no todos tus caprichos. Todo lo que necesitas para salvar tu alma. Todo lo que necesitas para ser profundamente feliz en esta vida y llegar al cielo. Eso no te va a faltar. Y dice el Salmo también: me conduce por el camino recto, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Claro, es que seguir a Cristo no significa que desaparece la cruz, la dificultad, la enfermedad, los problemas, no tan automáticamente. Pero lo que tienes es que su bondad y su misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y con Él entonces no hay temor. Y con Él entonces siempre estás seguro, siempre estás segura. Por eso, créete el Salmo 22 cuando lo reces. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y si lo tienes a Él realmente dentro de tu corazón, y si tú estás dentro de su corazón, nada te va a faltar. Atención entonces, otra cosa interesantísima que nos ha lanzado aquí Jesús hoy. Yo soy la puerta de las ovejas, y quien entra por mí tendrá vida, y vida en abundancia.
porque he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Fíjate qué interesante esto, porque mucha gente anda abriendo otras puertas. Y tú quizá también has abierto en algún punto de tu vida otras puertas. No escuches otras voces, no son buenos pastores, son ladrones, se van a aprovechar de ti. No es vida lo que vas a encontrar detrás de esas otras puertas alternativas que no son Cristo. Puertas que busca la gente: mindfulness, meditación trascendental, reiki, yoga, cuarzo, energías, hechicerías, brujerías, supersticiones, amuletos, ojitos turcos, montón de cosas. Puertas que no son Cristo, puertas que no son de Dios, puertas que las abres. ¿Y sabes lo que pasa cuando las abres? Primero, que no encuentras vida. Segundo, estás buscando la muerte. Tercero, estás abriendo puertas a cosas muy malvadas en tu vida. Cuarto, estás ofendiendo gravemente a Dios. Cada uno que haga su examen, posiblemente por debilidad o por desesperación, algún día tú abriste alguna de estas puertas. Si alguna vez has abierto alguna de estas puertas, confiésate. Pídele perdón a Dios. Si estás ahora en algo de esto, sal, por favor. Sal ahora. Y si estás pensando en la posibilidad de que quizá voy a probar que me echen las cartas o que me lean, no lo hagas. Y apártate de la gente que te está proponiendo eso. Llamemos a las cosas por su nombre. Esos son puertas malvadas y malignas. Esas puertas no son de Cristo. Esas puertas no tienen vida. Esas puertas las abres y estás buscándote el mal para ti y para tu familia. Yo soy la puerta y ya está. Y no hay más. Y quien entra por mí tendrá vida. Y quien no entra por mí no tendrá vida. La gente busca soluciones, pero son simplemente que te relaja, que te tranquiliza, que te meten ideas en la cabeza. Eso no es de Dios. Pues bien, los católicos lo tenemos todo en Cristo, todo. Y no tienes por qué andar buscando en otros lugares. Míralo en la cruz. Ahí está su costado abierto. Esa es la puerta. Es la puerta, la que da acceso al corazón de Cristo, que es el abismo de todas las gracias, de todos los bienes y todas las bendiciones. Entra por esa puerta, no entres por otra. Católico, lo tienes todo. Católico, aprovecha lo que el Señor te da. Busca la vida en los sacramentos, en la oración, en la Eucaristía, en la confesión. Y por último, si Jesús es la puerta, y dice, nadie va al Padre si no es por mí, hay un camino que nos lleva hasta esa puerta. Y ese camino es María, es la Virgen Santísima, es nuestra Madre, la Madre de Dios y de cada uno de nosotros. Ella es el camino que nos conduce a la puerta, y por la puerta entramos a la vida, entramos en Dios. Por eso, si quieres encontrar la puerta, quizá primero tienes que encontrar el camino. La Virgen María, nuestra Madre, es el camino más recto, más seguro, más puro para llegar a Jesús. A Jesús por María y de Jesús al Padre. Vamos a pedirle al Señor, el buen pastor, nuestro buen pastor, que queremos ser fieles ovejas y también aprender de Él, porque tú, papá, mamá de familia, yo como sacerdote, tenemos que mirar a Cristo e imitar. Porque tú también tienes ovejas a tu cargo. Piensa por qué camino estás llevando a tus hijos. Si es un camino que lleva recto al cielo o te estás entreteniendo en cosas que son del mundo. Tú también eres buen pastor. Tienes que ser buen pastor para las ovejitas que Dios ha puesto a tu cuidado. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores.
Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, Cristo sigue llamando, Cristo te llama, Cristo está hablando, no seamos sordos a su voz. En este pasaje del inicio de la vida pública, Jesús comienza a predicar, a anunciar el Evangelio y a llamar a sus primeros discípulos. Y esto también sucede hoy. Esto no es un pasaje antiguo que recordamos. Cristo está pasando hoy por esta iglesia y está llamando, no a los capaces, sino a los disponibles. ¿Estás disponible para Cristo? ¿Estás disponible para Cristo? ¿Escucha su voz? Primera palabra de Dios en la tierra. Cristo abre su boca para predicar, para anunciar el Evangelio. Y aquí va la primera palabra: conviértanse. Conviértanse. Es una petición, es una súplica, es una llamada, es una exhortación. Conviértanse. La palabra conversión la hemos escuchado 1500 veces. ¿Sabes lo que significa convertirse? ¿Sabes lo que significa conversión? Si nos fijamos en la etimología, en el origen de la palabra, quizá entendemos un poquito más. Conversión, del latín, conversio, significa literalmente voltear y dar la cara. Voltear y empezar a mirar hacia, dejar de dar la espalda, mirar a los ojos, mirar a Dios, mirar al cielo, dejar de mirar tanto la pantalla, dejar de mirar tanto el teléfono, la televisión, dejarte de mirar tanto a ti mismo y al mundo y a las modas y a lo que opina el mundo, y empezar a mirar a Dios, a los ojos de Dios, y darle la cara a Dios y dejarle de dar la espalda al Señor. Eso es conversión. Mirar a los ojos de Jesús. ¿Te atreves a mirar a los ojos de Jesús? Mirar a los ojos de María, mirar al crucificado. ¿Cuántas veces durante el día pones tus ojos en el crucificado? En los ojos de Jesús y en los ojos de la Virgen Santísima. Eso es convertirse. Que durante el día, esto tiene que ser normal, habitual y constante. Tus ojos se fijen en los ojos de Jesús, en los ojos de María, en los ojos del crucificado y en el cielo. Y dejes de mirar tanto a la tierra y tanto a ti mismo. Eso es convertirse. Y si te fijas en el origen griego de la palabra conversión, está más profundo y más interesante, porque se dice metanoia. Metanoia significa cambio de mente, cambio de mentalidad. Empezar a pensar diferente, romper con la forma que tiene el mundo de pensar. Éxito, fama, modas, quedar por encima de todos, ganar, gastar, gozar, romper con esa dinámica y ese pensamiento y empezar a pensar en Dios. Convertirse es tomar una nueva lógica. ¿Sabes cuál? Primero, rompes con el egoísmo, porque parece que aquí todo es egoísmo, todo eres tú, y tú, y tú, y tú, y vanidad, y orgullo y soberbia. Rompes con eso y empiezas a pensar en una palabra que es eternidad. El que se convierte es una persona que tiene en el corazón la eternidad. A ver, ¿tú cuántas veces piensas en el día? En el cielo. El convertido es la persona que está constantemente haciendo esta mirada al cielo y dice: a ver, esto que estoy haciendo, ¿me acerca a la eternidad, sí o no? ¿Esto me acerca a Dios, sí o no? Si es que sí lo hago, si es que no lo dejo. Es el convertido.
el que tiene un pensamiento diferente, un corazón diferente, una forma de pensar diferente. No eres un mundano, no eres un terreno, eres ciudadano del cielo y tienes conciencia de que estás aquí por un rato, de que estamos de paso, de que hoy me puede llamar Jesucristo a su presencia y hoy empieza mi vida de verdad, porque esta no es la vida. Esta no es la vida. Esta es la vida con minúsculas, en la que te juegas la vida con mayúsculas. Es un convertido. Y esto, si me dejas que te lo diga así, y con los ecos de la fiesta de ayer, el bautismo del Señor y nuestro propio bautismo, esto ya lo tienes. Lo tienes en potencia, lo tienes escondido, porque tienes la vida de Cristo en tu interior. Dios ya vive en ti desde el día en que te bautizaron. Dios ya está aquí dentro de tu alma. Y si dejas que el bautismo se desarrolle, entonces tomas esta nueva condición de convertido, de pensar diferente. Simplemente tienes que dejar que eso crezca, se expanda y se desarrolle. Me gusta mucho este ejemplo que pienso últimamente, igual que los programas estos de diseño gráfico del ordenador, de la computadora, que tienes dos capas. Está Cristo, ya está Cristo, en ti ya está Cristo. Solo hace falta que la capa de delante se haga transparente. Le empiezas a bajar la opacidad y entonces aparece toda la potencia de la vida de Cristo en tu interior. ¿Cuál es la opacidad? ¿Qué es lo que no deja ver a Cristo? Tu orgullo, tu soberbia, tu vanidad y tu egoísmo. Empieza a bajar a eso y verás a Cristo nacer en ti y verás a Cristo brillar en ti. Eso es un convertido, un convertido. ¿Cuánto tenemos que desear la conversión? Vamos a pedirle a la Virgen María hoy que realmente nos ayude a bajar, a morir a nosotros mismos, a ser transparentes para que brille Jesucristo. Y empecemos a pensar con una lógica diferente y a sentir con unos sentimientos diferentes y un corazón diferente. Conviértanse, conviértanse. Es una invitación, es una exhortación, es un déjame vivir en ti, pero de verdad. Que la Virgen Santísima, la perfecta humilde, la perfecta transparente, la que dejó ver en todo al Dios que llevaba dentro, nos ayude a desaparecer, a disminuir, para que Cristo aparezca y que Cristo crezca en nosotros. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciar a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Último día de la octava de Pascua. Mañana celebraremos el Domingo de la Divina Misericordia. Y en este momento San Marcos, en el texto que hemos escuchado, hace un resumen de las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Hace como la cronología. Primero María Magdalena, dice Marcos, que llega a los discípulos que estaban llorando y agobiados, pero no le creyeron. Después a los de Emaús, que también fueron a los 11 y tampoco les creyeron. Y por último se apareció a sus discípulos y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto
resucitado. Bien, esta especie de resumen de todas las apariciones en esta semana intensa, pero a Marcos le faltaron dos apariciones que no están recogidas en el Evangelio. La primera, a la Virgen Santísima. La primera a la que se apareció Jesús resucitado, sin duda, a su Madre Santísima. Dice San Ignacio que el Evangelio no tiene por qué poner todo. Se supone que tenemos razón, dice San Ignacio, y lo obvio no hace falta que esté escrito. Bien, pues lo obvio no está escrito, y es que lo obvio era que a la primera a la que se apareció Jesús, sin duda, a su Madre Santísima. Y hay otra aparición que es muy misteriosa, que no la recoge Marcos y ningún evangelista, pero sí se menciona. Fíjate que cuando regresan los de Emaús al cenáculo donde están los 10 discípulos, lo primero que le dicen los discípulos a los de Emaús es: el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón, a Pedro. Eso está en Lucas 24:34. San Pablo más adelante dirá, en 1 Corintios 15, se apareció a Pedro y luego a los 12. Entonces, aquí hay un misterio. Aquí hay una aparición que no reflejan los evangelios, pero que sí sucedió. Y es la aparición ¿a quién? A Pedro, a Simón. ¿En qué momento? No lo sabemos. Pero tiene también mucha lógica. ¿Por qué? Porque esta posible aparición privada de Jesús a Pedro tiene la lógica de que el plan de Jesús en estos días es restaurar, levantar, animar a los corazones que están hundidos, decepcionados, hechos polvo, hechos trizas, destrozados. Y el corazón de Pedro, de los discípulos, era el que peor estaba, sin duda. El que peor estaba era Pedro. No podía dormir desde las negaciones. Pedro no podía conciliar el sueño. Él, la piedra, la roca, había negado a Jesús. Pedro estaba absolutamente despedazado. Si Judas no se hubiese ahorcado, el primero al que se habría aparecido Jesús, Judas. Sin duda, sin duda. Es que la misericordia del Señor tiene esto, que va buscando al más miserable. La misericordia y la miseria se atraen como el hierro y el imán. Y donde Cristo encuentra a un miserable, alguien que está hundido en sus miserias, a por ese va primero. Por eso no nos tiene que extrañar, aunque no lo refleja el Evangelio, que Jesús buscó un momento con Pedro. San Juan de Ávila, un gran santo, decía que el corazón de Jesús es un hospital de misericordia. Así lo decía él. Corazón de Jesús, hospital de misericordia. Y decía que en ese hospital, los primeros a los que se atienden, los más miserables, los que están más hundidos, los que están más despedazados, más tristes, más agobiados y más deprimidos, esos son los prioritarios. Acceso prioritario, VIP, urgencias, emergencias, puertas abiertas a los que están peor. Podemos imaginar en la contemplación cómo pudo ser esa aparición privada de Jesús a Pedro, en la que ya empezaba Cristo a restaurar el corazón de su gran amigo, para animarlo. Igual que Jesús no les reprochó a los 11 cuando se apareció a ellos, no les dijo: ¿por qué me abandonaron? La paz, la paz, la paz, la paz. No tengan miedo, aquí estoy. Ese era el objetivo de Jesús. Y lo va a repetir, porque si vamos al Evangelio de Juan, la última página, después de la pesca milagrosa, se quedan solos Jesús y Pedro. Ya sabemos, ese sí pasaje, ese sí lo conocemos mejor. Cuando Jesús le pregunta a Pedro por 3 veces: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Es ese afán de Jesús por restaurar, por recomponer, por reparar el corazón de Pedro.
Y algo a destacar de todas las apariciones de esta gran semana de octava de Pascua, algo que nos tendría que quedar claro si tuviéramos que resumir los grandes mensajes de la Pascua. Primero, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive y además vive para siempre. Y es totalmente real, no es una imagen, ni es un fantasma, ni es una idea, ni es una alucinación. Cristo vive. Segundo, Cristo está y rompió las cadenas de la muerte y rompió las barreras del tiempo y del espacio, y entonces se hace presente en todo momento y en todo lugar. Siempre está, y porque resucitó, lo tienes siempre contigo, está siempre a tu lado y permanece en su iglesia, en los sacramentos, en la Eucaristía, en la confesión. Primero, Cristo vive. Segundo, Cristo rompe barreras de tiempo y espacio, está en todo momento y especialmente en los sacramentos en su iglesia. Tercero, si han resucitado, dirá San Pablo, si realmente te creíste la resurrección, entonces tiene que haber un cambio. Y ese cambio consiste en que tienes que empezar a buscar las cosas de allá arriba. Ya no pongan, dice San Pablo, su corazón en las cosas de la tierra que no duran. Pongan su corazón en las cosas del cielo que duran para siempre. Si han resucitado con Cristo, pongan su corazón y busquen con todo el corazón las cosas del cielo, lo eterno. Y en cuarto lugar, algo muy interesante, una lección que siempre les da Jesús a sus amigos cuando se aparece a ellos. Cuidado, porque la cruz te escandaliza. Cuidado, porque la cruz es necesaria. Era necesario que el Mesías padeciera. Tenía que ser así, tiene que ser así. La cruz tiene que estar. Y es que a todos lo que les espantó fue la cruz. Lo que los hizo desertar fue la cruz. Lo que hizo que abandonaran fue la cruz. La cruz, la cruz, la cruz. Y sin embargo, Cristo les dice: ¿por qué les cuesta tanto entender? ¿Por qué cuando aparece la cruz me abandonan? ¿Por qué cuando ven la cruz se espantan? No te espantes de la cruz. Aprende de una vez que mis caminos no son tus caminos, mis planes no son tus planes. Aprende de una vez a pensar como Dios. A Pedro lo regañó Jesús y le dijo: Satanás, apártate, porque piensas como los hombres, no piensas como Dios. Algo que nos puede ayudar, hay una historia, una anécdota del Padre Pío. Su mamá estaba haciendo un bordado y él era pequeñito, estaba sentado a los pies de su mamá y simplemente veía el bordado, pero por la parte de abajo. Y la mamá estaba bordando y él veía los hilos por abajo y los veía todos desordenados, un desorden. Y le decía: mamá, qué mal bordas. Y la mamá seguía en silencio bordando. Mamá, qué mal bordas. Seguía bordando. Y cada vez estaba aquello peor. Y le seguía insistiendo: mamá, qué mal te está quedando eso. Y cuando la mamá terminó, le dijo: párate, por favor. Se paró, volteó, le dio la vuelta y vio el bordado bellísimo, precioso, perfecto. Él estaba viendo la parte de atrás, el desorden de hilos, pero no podía ver la parte de delante. Algo así va a pasar cuando tú y yo lleguemos al cielo. Tantas veces que te has quejado de la cruz, tantas veces que te ha espantado la cruz, y Jesús diciéndote: no entiendes, no comprendes, qué lento tu corazón, qué torpe para comprender. Era necesario que el Mesías padeciera, era necesario, es necesaria la cruz. Yo sé lo que hago, yo sé lo que estoy haciendo. Y la última palabra: ustedes son testigos de estas cosas. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y es que el mayor milagro de la Pascua no es solamente que Cristo venció a la muerte, sino que sigue confiando su Evangelio a los corazones de sus amigos, que son pobres, frágiles, tiemblan y tienen miedo. Espera al Señor que le des tu vida, que le prestes tu vida así como está,
con tus miedos, tus fragilidades y tus debilidades, como estos. Estaban atemorizados, estaban llenos de confusión, temblaban por todos los lados y a todas horas. Y a los débiles, a los frágiles, a los inconsistentes, el Señor les va a decir, vayan. ¿Cómo se te ocurre, Jesús? ¡Qué locura! Poner tu evangelio en manos de estos. Sí, lección de la Pascua. El Señor cuenta con nosotros, así como estamos, así débiles, frágiles y torpes. Así cuenta con nosotros. Él nos restaura, Él nos fortalece y Él nos envía. Que la Virgen María, la Reina de la Pascua, la que se alegró primero, haga también que nuestros corazones se alegren profundamente y que seamos testigos de la resurrección del Señor. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel, «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?» El ángel le contestó, «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó, «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. No sé si nos damos cuenta de lo que hemos escuchado, de la importancia de lo trascendental de este texto. Este texto marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Antes y después de las palabras de esta mujer de 15 años, este hágase rompió la historia en dos, el antes y el después. El antes de Cristo y el después de Cristo, el antes del hágase y el después del hágase, empezó a contar el tiempo desde cero. Dios pidiendo permiso, consentimiento para poder entrar en el mundo y realizar su plan perfecto de amor y de redención. Las ansias de Dios mirando desde el cielo a la tierra, queriendo unirse con nosotros, pero así físicamente, amándonos como nosotros podemos ser amados y redimiéndonos. Y este deseo de Dios que le hacía presión en el corazón, de querer fundirse con su humanidad y pagar con su carne y con su sangre el rescate por nuestros pecados, necesitaba una puerta abierta, alguien que le dijese sí. Y durante siglos y siglos Dios estuvo esperando a esta mujer, a la Inmaculada, a la Virgen Santísima. Y aquí está esta pregunta del ángel, el mensajero de Dios, que le está pidiendo su consentimiento a la Virgen para que el Señor pueda realizar este plan perfecto y precioso de amor y de redención. Me quiero fijar en esta actitud de la Virgen, que es la que realmente le abre la puerta a Dios, que es la humildad. La humildad. La humildad de la Virgen lo hizo todo en la encarnación, en la anunciación. Humildad de la Virgen manifestada en dos aspectos. Primero, cuando el ángel la saluda y le dice, alégrate llena de gracia. Dice el Evangelio que la Virgen se turbó ante estas palabras,
¿Qué significa se turbó? Se preocupó mucho, dice esta traducción, se angustió, se impacientó, se puso nerviosa, se puso vergonzosa, se sonrojó. ¿Por qué? Porque la humildad, cuando recibe una alabanza, se angustia. ¿Te ha pasado que a veces encuentras una persona muy humilde, le dices una alabanza, una cosa bonita, y no sabe qué hacer con ello? Los soberbios no. Los soberbios nos dicen una alabanza y rápidamente nos ponemos la medalla y la vamos enseñando. Pero el humilde, cuando recibe una profunda alabanza, no sabe qué hacer con eso. El alma de María se turbó, se preocupó, se angustió, dice mucho, al punto que el ángel le tuvo que decir, no temas, María. No fue un shock, fue un impacto fortísimo en el alma de la Virgen, ese saludo llena de gracia, porque llena de gracia no era un saludo social, nunca jamás se ha escuchado eso, es un título otorgado por el cielo, llena de gracia. La gracia es la presencia de Dios, la plenitud de Dios, que está invadiendo el corazón de la Virgen. La está llamando, eres la morada de Dios. Eres una criatura transformada por Dios, plena de Dios, llena de Dios, rebosante de Dios. Y la Virgen no sabe qué hacer con eso. Y el ángel le dice, no temas, María, tranquila, María. Has encontrado gracia ante Dios. Esto es precioso y es una lección maravillosa. ¿Qué significa? Que la gracia de Dios ocupa los espacios que la humildad va dejando. La gracia de Dios va ocupando en tu vida los espacios que la humildad va dejando. Por eso estamos poco llenos de gracia tú y yo. Porque no dejamos espacio. Cuanta más humildad, cuanta más humillación seamos capaces de asumir, entonces la gracia va llenando esos vacíos. Has hallado gracia ante Dios. Y el otro gesto maravilloso que refleja la humildad de la Virgen. Fíjate qué bonito es esto, me gusta mucho recordarlo. Es una revelación particular a Santa Isabel, una religiosa benedictina. Le dijo la Virgen a esta santa mujer que cuando sucedió el acontecimiento de la Anunciación, la Virgen estaba orando, así le dijo, estaba orando, urgiendo, apresurando la llegada del Mesías. La Virgen conocía la Escritura, conocía la promesa del Mesías y conocía que el tiempo del cumplimiento estaba cerca. Entonces, la oración de la Virgen era, ven Señor, ven pronto Señor. Estaba urgiendo, apresurando la venida del Salvador, pero la estaba pidiendo esa gracia para otra mujer. Estaba pidiendo que otra mujer fuese la madre del Mesías. Ella se había autodescartado para ser madre. Se había entregado totalmente en virginidad pura y plena al Señor desde muy pequeñita y se había autodescartado para la maternidad. Por eso estaba pidiendo el don de la maternidad del Mesías para otra mujer. Y le estaba suplicando a Dios que ella pudiese conocer a esa mujer y ser su servidora. Esa era la oración de la Virgen María. Y entonces aquí viene la grandeza. Cuando uno hace un vacío tan profundo, cuando uno hace una entrega tan increíble y tan radical, entonces Dios plenifica. ¿Te das cuenta que a ese ofrecimiento de la virginidad más radical, Dios responde con la maternidad más excelsa? Ser la madre de Dios y ser la madre de todos los hombres. ¿Por qué? Porque María le entregó su virginidad total. Ella renunció a su maternidad y Dios le dio la maternidad más grande. Que aprendamos que cuando tú renuncias a algo por amor a Dios, eso Dios lo plenifica. Dios está esperando a ver qué es lo que tú le entregas para eso plenificarlo al 100 por 1, mucho más. Y nosotros, sin embargo, estamos siempre midiendo, resistiendo, midiendo con agotas lo que le damos al Señor, sin saber que justamente eso, a lo que tú renuncias, Dios lo plenifica y te lo va a colmar. Por eso dice la Escritura, el que pierde su vida por mí, la encontrará. ¿Qué perdemos tú y yo? Aquí está la lección de este Evangelio de hoy, entre otras muchas. La gracia ocupa los espacios que la humildad va dejando. Y aquello a lo que tú renuncias, eso es lo que Dios plenifica, eso es lo que Dios colma. Por eso no tengamos miedo a entregarnos por completo a Dios, sabiendo que Él va a colmar esa renuncia que tú haces, como Abraham cuando sacrificó a Isaac, ¿te acuerdas? Entregó a su hijo
Y Dios le concedió unas generaciones y generaciones y generaciones. Qué precioso este pasaje. Todo el mundo pendiente de la respuesta de esta mujer. La historia pendiente de la respuesta de María. Termino leyéndote brevemente la oración que compone San Bernardo para este momento de la anunciación de la encarnación. Dice: oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz a un hijo. Oíste que será por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel espera tu respuesta, porque ya es tiempo que se vuelva el Señor que lo envió. También nosotros, los condenados infelizmente a muerte, esperamos, Señora, esta palabra de misericordia. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación. Enseguida seremos librados y conscientes. Por tu breve respuesta seremos ahora restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida. Esto te suplica, oh piadosa Virgen, el triste Adán, desterrado del paraíso con toda su miserable posteridad. Esto pide el mundo entero postrado a tus pies. Ansiamos tu respuesta, porque de tu palabra depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación de todos los hijos de Adán. Da pronto tu respuesta, no tardes, María, cree, di que sí. Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, tus castas entrañas al Creador. Da tu consentimiento, di que sí. Y la Virgen dijo sí. Y la historia cambió. Y el Señor se hizo carne. Entramos en los días más preciosos del Adviento, que los vivamos desde el corazón de la Virgen, en esa morada que está plena, llena, rebosante de gracia, rebosante de Dios. Que así sea.